siempre su misericordia. El Señor hará volver nación a sus cautivos, como los que sueñan será. El Señor hará volver nación a sus cautivos, como los que sueñan será. Nuestra boca se llenó de alabanza y de risa. Vivirán en las naciones, Jehová se ha engrandecido ahí. El Señor hará volver nación a sus cautivos, como los que sueñan será. El Señor hará volver nación a sus cautivos, como los que sueñan será. Grandes cosas ha hecho Dios con los de Sión. Gocémonos en él. Gocémonos en él. Amén, hermanos. ¿Pueden sentarse? Sigamos escuchando la palabra del Señor. Esa experiencia, hermanos, de la cual les conté, no me hubiera animado a contársela así, porque ahí tiene una segunda parte. Cuando yo recordaba eso, cuando entró un viento al cuarto donde yo estaba, yo me asusté. Él no dijo nada, pero yo sabía que él estaba ahí. Me levanté y me fui. Me desanimó por mucho tiempo, hermanos. Ay, Señor, ni voy a decir que predico, pero un tiempo después yo estaba pensando en esa ocasión, y el Señor me habló el mensaje que ese evento, o sea, el que Él me quería hablar cuando Él se apareció. Recuerden, yo estaba meditando sobre la resurrección. Años después sí me habló y me dijo: yo quería mostrarte que yo estoy vivo. Yo estoy vivo. Y eso me animó. Eso me animó. Porque es la razón por la cual usted y yo tenemos esperanza. No era suficiente que Él muriera, hermanos. Para tener esperanza de nosotros poder experimentar la resurrección, Él tenía que ser el precursor. Y debido a que Él resucitó, nosotros también tenemos esperanza de experimentar la nueva vida. Este mismo hombre que fue llevado al cielo, había un mensajero con él que le dijo: el mismo Dios que te trajo al cielo quiere que veas y te va a guardar, porque vamos a descender a las profundidades de la tierra y Él quiere mostrarte algo ahí. Pero el que te está enviando te guardará. Y estando ahí, él cuenta de su experiencia. Y dice que al estar ahí, él vio a una mujer que estaba siendo atormentada y se le forzaba azufre ardiente continuamente por un espíritu atormentador. Y el demonio que le hacía esto decía:
esto es más que una recompensa. Esta mujer en vida fue una miserable tan codiciosa que nunca podía ser satisfecha por el mucho oro que tenía. Era una mujer muy pudiente, muy rica. Y ahora se lo meto por la garganta. A ella no le importaba o sea, en vida, quién arruinaba con tal de quitarles su oro. Cuando se abasteció de tanto tesoro por su amor al dinero, ella no gastaba ni para sus necesidades básicas. Esto estaba diciendo el demonio. Muchas veces pasaba con el estómago vacío. No tenía casa para que no le cobraran impuestos. Ella defraudaba a todos los que podía. Y como el oro era su Dios en la tierra, solo es justo que su vientre se llene de oro en el infierno. La mujer declaró que no era cierto. Fíjense lo que ella dijo. Ella dijo: si lo que dice el atormentador fuera cierto, yo estaría satisfecha. Él es un diablo mentiroso que habla falsamente. Ven, porque en ese lugar solo hay mentira. Ya no está la presencia de aquel que es la verdad. Entonces solo se habla mentira. Decía esta mujer: él se burla de mí y en vez de oro, él solo vierte este horrendo, hediondo azufre. Si tuviera mi oro, y esto es lo tremendo, hermanos, aún sería feliz allí en el infierno. Dice: lo valoro tal que si lo tuviera, no me apartaría de él, aunque una entrada al cielo pudiera ser comprada. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Señor, ayúdanos a servirte a ti y solo a ti, porque Dios es justo y Él dará a cada persona de acuerdo al deseo profundo de su corazón, no solo en la tierra, hermanos, sino en la eternidad. En la eternidad. Ese lugar, hermanos, la Biblia habla de este lugar y queremos ver un poco. Cuando yo era niño, me acuerdo que llegó un ministro a la iglesia, no iglesia de Hebrón, era muy pequeño, pero recuerdo que él empezó un mensaje, este invitado, domingo en la noche recuerdo, diciendo: quisiera que me acompañaran por un ratito a ver las personas que ahorita se encuentran en el infierno. Y más o menos a mediación de las bancas había una viejita que solo se oía una vocecita que dijo: ni a ver. Pero hermanos, el juicio eterno es parte del fundamento de nuestra fe. Y el cimiento de la fe celestial, la que viene de Dios, permanece para siempre. Dios lo creó. Vamos a ver en un ratito por qué lo creó. Y alguien se preguntará: si Él es un Dios de amor, ¿por qué haría o crearía un lugar tan horrible? Es precisamente, hermanos, porque Él es un Dios de amor, que Él muestra su amor eterno hacia nosotros, habiendo tomado la culpa y el castigo de nuestra paz sobre su vida. Es lo que todo hombre merece, hermanos. La pregunta que debiéramos hacer es: ¿por qué creó al hombre? Si Él sabía que al crearlo y al caer el hombre, que Él tendría que ir a ese lugar para rescatarlo. ¿Cómo es ese lugar? Es un lugar de profunda
y eternal oscuridad. Oscuridad. Segunda de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es un lugar de oscuridad. Lamentaciones dice: me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Es el estado normal de ese lugar. Job 10:22 nos muestra que es un lugar oscuro donde no hay ningún orden. Es un lugar de caos total. En Egipto había oscuridad que se podía palpar. La Biblia nos habla de tinieblas espirituales, nos habla de tinieblas físicas, pero una medida pequeña de esa autoridad lleva al hombre aquí en la tierra, de esa oscuridad espiritual, de la falta de esperanza, es lo que lleva al hombre a tal pensamiento horrendo como el suicidio. Solo alguien que piensa que ya no hay esperanza se atrevería a hacerlo. ¿Por qué? Porque por lo menos, según ellos, traería un poco de alivio a lo que están viviendo. Pero saben, hermanos, que en el infierno esa no es una opción. Sería el regalo más grande en el infierno, que alguien pudiera terminar todo. La razón por la cual hay total oscuridad ahí es porque la Escritura nos dice que Jesús es la luz del mundo. Y ahí en el lago de fuego no hay ni una gota de su presencia. Es un lugar de fuego. También la Biblia habla de esto. Ese fuego arde, aunque el hombre rehúsa creerlo, el impío, el injusto, el hombre sin fe. Lo que el hombre cree, hermanos, no cambia la verdad. No importa cuántas veces lo repita. La Escritura en Apocalipsis 9, versículo 2 lo describe de esta forma: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y el griego nos habla a vista de pájaro, pudiéramos ver en la superficie de esa palabra que es un pozo sin fondo, es una profundidad inmensurable. Hermanos, es un lugar eterno. Dios así lo creó. No es un lugar temporal. Es como un gran horno, dice este versículo, y el humo que sube es llamado humo de su tormento. Y dice que sube por los siglos de los siglos. Es un lugar eterno. No para, no cesa de ser. De repente no se pone todo en un alto. Es una manifestación también de la ira de Dios. Deuteronomio 32:22 dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Cuando llegó mi hijo de vacaciones en Semana Santa, lo despedimos de una forma digna tejana, asando carne. Hijo, antes de que te vayas vamos a asar carne, antes de que te regreses a los frijoles y el plátano. Entonces, ¿alguien aquí sabe, hermanos, cómo saber que la lumbre está lista para poner un pedazo de carne encima cuando se está asando con carbón? ¿Cómo? Sí, visualmente es la mejor forma de saberlo. Pero lo que se dice es que si tú puedes poner la mano arribita de la parrilla y puedes aguantar 6 segundos, ya está listo. Ya está listo.
Ese lugar, hermanos, es un lugar de llamas eternas. No por 6 segundos. Sigue para siempre y para siempre. La Biblia nos muestra, hermanos, que sí es un lugar geográfico. Debajo de nuestros pies existe ese lugar. Y se encuentra aproximadamente a 6,000 kilómetros de la superficie de la tierra. Se calcula que la temperatura del centro de la tierra es de 6,000 grados centígrados, similar a la superficie del sol. Es un lugar de fuego. Y la llama que quema ahí es tan violenta que ni toda el agua del mundo la puede apagar. Y ahí se oye constantemente: oh, que pudiera revertir esta sentencia, oh, que hubiera una esperanza desprovista, que de repente de la nada algo saliera para darme esperanza de que esto va a parar. Pero es un lugar, hermanos, de llamas eternas. El cuerpo es tan caliente que el cuerpo debe desintegrarse por la intensidad del calor, pero no se desintegra. Es tan caliente que nadie tiene fuerza ahí. Salmo 88:4 dice: soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. Él es la fuente de nuestra fuerza, su gozo, hermanos. Pero ahí ya no hay gozo. Por eso nadie tiene fuerza. Es una falta de fuerza en todo sentido. La Biblia dice que Dios es la fuerza de nuestra salvación. Este calor es extremo. Sirve un propósito y es atormentar. Apocalipsis 14, yo sé que estamos repasando muchos versículos, pero es importante tener el trasfondo doctrinal de esto. Por eso los estamos mencionando. Dice Apocalipsis 14 que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, será atormentado con fuego y azufre. A toda costa, hermanos, que no aceptemos la marca. A toda costa. Es mejor morir que aceptar esa marca. Que preservemos nuestra salvación en este tiempo, hermanos. Hay una salvación que está reservada para estos tiempos, hermanos. Para aquellos que confían en Dios. Para aquellos que caminan con Él y le creen aún en medio de peligro. Judas 7 dice que las ciudades de Sodoma y de Gomorra fueran puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Me parece muy tremendo, hermanos, que usa estas palabras con respecto a esas dos ciudades que sufrieron juicio. Las está relacionando, las pone por ejemplo de aquellos que sufren un castigo de fuego eterno. Otra referencia que nos muestra que el fuego ahí no para, no termina. Algo que es eterno, hermanos, es sempiterno, no para, es perpetuo. Algo, hermanos, de lo cual debemos cuidar nuestros hogares. Escuché a un varón de Dios decir: es mejor morirse del aburrimiento que comer de los manjares de Babilonia. Porque sí, ahí está la tentación. Bueno, al fin y al cabo, no tiene tantas cosas malas tal película. No lo hacemos siempre. Todos los medios de comunicación, hermanos, están controlados por Satanás y sus ángeles.
Y uno de los propósitos, hermanos, del entretenimiento de Satanás en este tiempo, ven, porque hace 50, 60, 70 años entró de una forma inocente. Pero hoy, ahorita, uno de los propósitos más grandes es de normalizar, infiltrar la doctrina diabólica, de adaptar a la gente y convertir al mundo al sodomismo. Lo mete Satanás. Se escucha todos los días. Los niños llegan a pensar que es normal. Hace años asistí a una familia en la iglesia, a la iglesia. La mamá de la esposa tuvo una experiencia tremenda. Esta hermana, esta anciana, en su iglesia era una columna. Ella no tenía un ministerio público, pero ella sostenía el ministerio de su pastor a través de sus oraciones. Y todos somos llamados a ese ministerio de intercesión. ¿Sostienes tú, hermano, a tu pastor a través de intercesión? Es un llamado precioso, hermano, y tú puedes tener una herencia eterna al hacerlo. Cuando ella falleció, se sintió su ausencia grandemente en la congregación. Que Dios nos haga a nosotros, hermanos, columnas de intercesión en nuestra iglesia, que aumentan el río de su presencia. Porque hay personas que al entrar a la reunión de los santos hacen que aumente el río. Y era una persona así, ella, muy amada en la iglesia. Ella pasó por una experiencia profunda de purificación en su vida, cerca del fin de su vida. Yo estuve en su funeral, tuve el privilegio de estar ahí. El Señor estaba ahí honrando esa vida preciosa que se había dedicado a los valores celestiales. Pero poco tiempo, hermanos, antes de que ella falleció, ella probó el infierno hasta cierto grado. Ella pasó por una experiencia purificadora. Y hay momentos, hermanos, leamos los salmos, en donde el Señor nos hace probar un poquito una experiencia oscura para purificación del corazón. Ella pasó por una de estas experiencias. A ella le dio un sarpullido, herpes zóster, en la piel. Su cabeza espiritual sabía que había algo más, no era algo solo físico, había algo más ahí. Pero le dijeron, está malita mamá y se está recuperando, ya tiene dolor. Una noche, hermanos, ella tuvo una experiencia muy profunda que duró toda la noche. Fue tan profunda que lo primero que ella hizo en la mañana fue llamarle a sus pastores. Como ella conocía a su pastor, ella sabía, él va a estar despierto. Le voy a llamar, yo necesito compartirles esto. Paréntesis, cuando tú tengas una experiencia profunda en Dios, ve directamente a tu pastor, no se lo cuentes a otros. Ve con tu cabeza. Ella empezó a contarle esa experiencia que ella tuvo con el Señor a través de esa experiencia espiritual y a la vez oscura y profunda. Era ya de noche, hermanos, cuando ella espiritualmente y físicamente sintió que se enredó alrededor de su cintura una serpiente. Se le llama culebrilla eso, ¿no? Y ella empezó a sentir que no podía respirar. De repente el Señor se le apareció y tuvo un encuentro
profundo, tremendo con el Señor. Y mientras ella se encontraba en ese estado de desesperación, siendo apretada, ya no podía respirar, el Señor le empezó a revelar áreas donde ella tenía que arrepentirse. Y ella le decía: Señor, ¿de qué tengo que arrepentirme? Tiene un corazón muy sensible al Señor. Y el Señor trajo a su memoria en ese momento pecados de su juventud, pecados que ella no veía que estaban ahí, de los cuales ella aún no se había arrepentido. Ven, hermanos, era la misericordia de Dios. Dios la estaba preparando ya, porque ya pronto venía por ella. Entonces el Señor le empezaba a nombrar esos pecados. Iras. ¿Cuándo, Padre? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas en tu relación con tal persona? Y se acordaba. Y ella empezaba a clamar, pidiendo por purificación, y el Señor la empezaba a librar y limpiar de eso mientras ella se arrepentía y se encontraba con el Señor y sentía la limpieza del Señor, y Dios la lavaba con su sangre en esa área de ese pecado. Pero el Señor le empezó a mostrar diferentes áreas, y así pasó toda la noche, hermanos, toda la noche. El Señor le mencionó estos dos en parte de ese proceso. ¿De qué tengo que arrepentirme, Señor? La fornicación. ¿Cuándo, Padre? ¿Cuándo? ¿Cómo? En estos y estos pensamientos. Y así pasó de una cosa a otra. Dios la limpiaba, ella confesaba, y su obra sanadora y limpiadora llegaba, hasta que llegó a un pecado. Tienes que arrepentirte del homosexualismo. No, Señor. ¿Cómo, Señor? Nunca fui culpable de eso. Ni antes ni después de mi matrimonio yo le fui fiel a mi esposo. ¿Cómo, Señor? Y el Señor le respondió la siguiente cosa: cuando eras joven, tú veías telenovelas, y ahí estabas participando de ese pecado, y con vehemencia clamaba: perdóname, Padre, límpiame de esa inmundicia. Y el Señor la escuchó, hermanos, y empezó a limpiarla. Y al terminar de clamar y arrepentirse de ese último pecado que Dios de las cuales el Señor la estaba limpiando uno tras otro, rayó el alba y oyó la voz del Señor decir: hemos vencido. Y como prueba de lo que Dios había hecho en el corazón, ella se vio la piel, hermanos, limpia como la de un bebé, limpia. Dios probándole lo que él había hecho adentro, limpia, blanca como la nieve. Y en eso ella sintió que esa serpiente la aflojó. Ella físicamente la vio salir de su cuarto. No mucho después ella falleció y pasó para estar con el Señor. El hombre participa de pecados, hermanos, por lo que oye y lo que ve. Pero también debes saber, hermano, que puedes ser librado de cualquier atadura que tengas en tu vida, porque Él da la oportunidad de arrepentimiento, y cuando Él llegue hay que aprovecharla. Solo Dios determina el momento en que hay gracia y poder para ser librados y perdonados.
Dios no desea, hermanos, que el hombre vaya a ese lugar. Dios no desea que nadie vaya ahí. Y esto debe ser el centro de nuestro mensaje al compartir las buenas nuevas del Evangelio. Sí se tiene que saber que existe un lugar donde Dios juzga el pecado del hombre, pero el eje del mensaje debe ser basado en el arrepentimiento, no el mejoramiento de nuestra vida. Es que Dios te va a hacer una mejor persona, es que ya no te vas a tener que preocupar de tantas cosas, es que ya no vas a sufrir. Hermanos, el mensaje de las buenas nuevas es sencillo. Y no estoy diciendo que tienen que repetir estas palabras exactas, pero esto encapsula el mensaje. La paga del pecado es la muerte. Y si tú has mentido, codiciado la mujer de otro o usado el nombre de Dios en vano, y casi cualquier persona que van a confrontar va a decir: sí, yo soy culpable de eso. Y si dicen que no, están mintiendo, entonces son culpables de un pecado que merece el infierno. Si has hecho estas cosas, tú estás destinado a un juicio eterno. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas? Jesucristo murió y pagó las consecuencias. Si crees en Él y en su sacrificio y confiesas tus pecados y tu necesidad de un Salvador que perdona, y si Él te concede el milagro de entrar a tu corazón para que nazcas de nuevo. El mensaje es sencillo, hermanos, pero el juicio eterno es parte de ese mensaje. Dios no desea que ningún hombre vaya a ese lugar. Entonces, ¿por qué hay hombres que van a ese lugar? La Biblia nos dice que ese lugar fue creado para Satanás y sus ángeles. Mateo 25:41. En Apocalipsis 20:10 dice lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados o azotados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el propósito principal de ese lugar no es para el hombre, hermanos. Entonces, ¿por qué va el hombre ahí? Porque Él ofrece la vida eterna. ¿Cuál es el corazón de Dios? Pedro escribe en su segunda epístola: no queriendo, hablando del Señor, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces sigue la pregunta: ¿por qué van los hombres ahí? El que rechaza este don es destinado a la muerte sin fin. Solo podemos visualizar, hermanos, un poquito la escena en ese juicio final, donde se abre el libro de la vida. Tu nombre es fulano, ¿está su nombre en el libro? No. Vean los libros. ¿Por qué no está su nombre en ese libro? Porque a él le fue presentada la oportunidad y él rechazó el sacrificio de tu hijo. Él lo rechazó. Él ha escogido el lugar de juicio eterno. Por eso dice el salmista que los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, que voluntariamente rechazan el don de vida eterna. Hermanos, este es el lugar donde irán todos nuestros familiares y conocidos que mueren sin que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Esto debe sacudirnos, hermanos, sacudirnos.
Dios no predestina a ningún hombre ese lugar. Dios le da al hombre la oportunidad de responder al Espíritu de gracia. Tenemos que permanecer en Él. Cuando nosotros volamos, empieza a decir la hermosa, hemos empezado nuestro descenso. En el mensaje hemos empezado nuestro descenso. Pero hay cosas importantes, hermanos, que el Señor quiere dejarnos. Tenemos que permanecer en Él, hermanos, porque el que no permanece en Él es expuesto a esas llamas. La Biblia nos dice en Juan 15, declara que debemos permanecer en Él, que es la vid verdadera, y Él en nosotros, para poder dar mucho fruto. Y el que no permanece en Él es echado al lago de fuego. Alguien que no perdona no permanece en Él. Porque solo si perdonamos podemos ser perdonados. Mateo 6:15. Vale la pena, hermanos, una ofensa por pasar una eternidad en el Seol. ¿Hay una ofensa tan grande que valga la pena ser destituidos de la presencia de Dios y ser expuestos a las llamas eternas por la eternidad? Ni una. Ni una. Si no hay perdón, estamos abiertos a toda la medida del juicio de la ley de Cristo. Y el perdón verdadero, hermanos, requiere de que uno escoja. Uno escoge amar, uno escoge olvidar, uno escoge perdonar. Aún cuando el agresor no ha reconocido su agravio, hermanos, porque ese es un error muy grande. Si me pide perdón, yo perdono. Y si no, ¿vale la pena una eternidad en ese lugar de fuego y azufre? La Biblia nos dice, hermanos, consideremos esta otra cosa. Proverbios 23:14 dice: lo castigarás con vara, hablando de los hijos, y librarás su alma del Seol. Hermanos, el camino del Señor es tan precioso, porque cuando nosotros le provocamos un dolor temporal a nuestros hijos, hace una obra eterna, los lava dentro, infunde el temor de Jehová en ellos, y es un sufrimiento temporal. Entonces, hermanos, ¿por qué los padres, algunos en el mundo sí disciplinan a sus hijos, pero nosotros con conocimiento de los caminos de Dios, ¿por qué no vamos a aprovechar ese camino que Dios nos ha dado para librar a nuestros hijos del Seol? Es algo, sí, sencillo, pero requiere de que como padres muramos un poco y que obedezcamos. Pero hermanos, cada vez que requiera de nuestra intervención, vale la pena recordar y meditar que está de por medio. La Biblia lo dice: lo castigarás con vara, no con un argumento. Algunos sustituyen la vara con un tiempo fuera. A veces eso es necesario aparte de la vara. La vara es primordial y más importante. Y librará su alma del Seol. Hay un intercambio, momentitos de sufrimiento por una vida encaminada al reino de los cielos. Así es su camino, hermanos. Que el Señor nos dé entendimiento, gracia y determinación y el temor de Jehová para no dejar pasar ni una sola cosa. Hay medicamentos, hermanos, que uno toma que requieren de que uno
los tome todos los días o tratamientos. Y si uno deja de tomarlo un día, hay que empezar de nuevo la cuenta de días consecutivos que se tomó ese tratamiento. Si no somos fieles, hermanos, perdemos lo que hemos edificado en los hijos. Cada día, cada ocasión que necesite y requiera de esto, Señor, haznos fieles. Tú eres fiel, hazme como tú, Señor. Dios nos ha encomendado, hermanos, almas eternas. Este lugar, hermanos, del cual estamos viendo, y termino con esto, es el lugar donde cayeron Coré, Datán y Abiram. Coré y su séquito dice que cayeron vivos a ese lugar llamado el Seol, Números 16:33. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Hay muchas lecciones muy valiosas, hermanos, en este episodio del viaje, Números 16. ¿Cuál fue el problema, hermanos? En el corazón de Coré. Yo sé que hay problemas de fondo y pudiéramos decir, bueno, su orgullo, su rebeldía, y sí, cierto, pero meditemos, ¿cuál fue su problema? Su problema de superficie, hermanos. Hay problemas de raíz, su orgullo, codicia, rebeldía, pero hay problemas de superficie. Y uno de sus problemas de superficie, hermanos, porque ven, cuando en nuestro corazón no hay un cimiento fuerte, eso afecta nuestra doctrina. Y uno de los problemas en Coré fue su doctrina. Ese grupo que se rebeló ese día predicaba este mensaje, que en la iglesia todos son iguales. No hay jerarquías. Uno no está encima de otro. ¿Dónde lo dijeron? Cuando dijeron, todos ellos son santos. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Todos somos santos, somos iguales. Un problema doctrinal. Problema de raíz, orgullo, codicia. ¿Por qué solo Aarón? Y qué casualidad que es hermano de Moisés. Y a él lo escogieron. Y Moisés quiso razonar, fíjense, hermanos, con Datán y Abiram, y ellos rehusaron. Y ni uno de ellos, hermanos, meditó en esto, que ellos tuvieron una noche para arrepentirse y para suavizar su corazón. Una noche, porque no tenían idea de lo que sucedería el próximo día. Tuvieron una noche. Creemos, hermanos, que si ellos esa noche hubieran llegado a las tiendas de Moisés, perdónanos, nos equivocamos, qué rebeldía tan fuerte, estamos dispuestos a hacer lo que sea, pero tómenos otra vez, muéstranos, Moisés, el camino, queremos ser restaurados, qué error cometimos, hacemos lo que sea necesario, ayúdanos. Por eso dice Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otra lección, 2 lecciones más, pequeñitas. Coré no reconoció, hermanos, que la relación más importante en la vida, esto tal vez va a tardar en entrar en algunos corazones, pero la relación más importante en la vida es la relación con nuestra cabeza espiritual, porque de ahí se deriva todo lo demás. Tú puedes seguir a tu esposo y serle obediente a tu padre, pero si él está mal, este episodio nos cuenta que hubieron personas en esa casa que se pusieron de parte de Jehová. Tú estás mal, padre. ¿Quiénes?
los hijos de Coré: Asir, Elcana y Abiasaf. Ellos obedecieron al Señor cuando Moisés dijo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Padre, tú sabes que siempre te respetamos, pero amamos al Señor por encima de todo. Y salieron de esas tiendas, y por eso no perecieron. Ninguna otra cosa, hermanos, en esta vida tendrá valor en 1,000 millones de años de hoy. Ninguna cosa. Ni el carro que manejaste, un título que podrías haber obtenido, la casa que querías, cómo te vestiste, el dinero que manejabas. Nada importará en 1,000 millones de años de hoy. Lo único que debe importarnos es que seamos hallados, aprobados como el oro y la plata en la purificación que viene, llamada Armagedón, amándolo y agradándolo en este tiempo, hermanos. Puestos de pie, hermanos. Última palabra. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Yo doy gracia al humilde. Amén. Que el Señor les bendiga. Y los humildes hoy oyeron su voz. Y los humildes hoy recibirán gracia para que sus vidas sean cambiadas. Platicaba con los pastores ahorita en un momento allá de una ancianita en una iglesia que lo que más disfrutaba de los convivios era el postre. Era el postre. Y ella tenía una cucharita de su propiedad que siempre llevaba a los convivios. Y siempre decía: ahora viene lo mejor, el postre. Y cuando ya ella sabía que iba a morir, ella habló con su pastor y le dijo: pastor, cuando me pongan en el ataúd, quiero que me entierren, que me pongan mi cucharita ahí conmigo, para que todos los que me vean en el ataúd reciban el mensaje: para mí ahora viene lo mejor, la eternidad con Dios. Pero otra cosa, un familiar nuestro hace poco fue a un especialista médico para ser atendido de unos asuntos de salud, y en la plática el doctor le dijo: ¿sabe por qué tanta gente está muriendo de cáncer? ¿Sabe por qué tanta gente actualmente está muriendo de cáncer? Le dijo: estamos viendo y descubriendo que es porque hay falta de perdón en el corazón de la gente. Por falta de perdón, la gente está llenándose de cánceres. El cáncer es un veneno. El cáncer es la rebeldía de las células que se autodestruyen por no perdonar. Otra persona, acabamos de saber hace poco, fue con una especialista en cierta medicina que cura el cáncer, para que le dieran sus tratamientos, y le dijo: yo no le voy a dar ningún tratamiento contra el cáncer si antes usted no perdona a quien tenga que perdonar, porque mi medicina no le va a hacer ningún efecto contra su cáncer. Y Jesús dijo: Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto tan sencillo va a determinar si vamos a terminar con una cucharita diciendo viene lo mejor, o terminaremos en el infierno. Si no perdonamos a los que nos han ofendido, Dios no perdona nuestros pecados, y si nuestros pecados no son perdonados, no hay esperanza para nosotros. Amén, amados.
No juguemos, nos pasamos ahorita toda la tarde, no juguemos con nuestro destino eterno. Y lo quiero enfatizar porque es sumamente importante en la vida de los matrimonios, en la vida de los hijos con los padres y en la vida de hermanos de la iglesia, endurecidos por falta de perdón, porque están ofendidos. Terminaremos en el infierno, porque ese cáncer no se cura. Amén, amados. Y termino. Hace 2, 3, 4 días, algunos hermanos aquí muy preciosos fueron a León, Guanajuato, a acompañar al sepulcro a este joven tan precioso, José Pablo González, un joven de unos 28 años de edad. 28 años de edad. Algunos jóvenes aquí pueden decir: tengo toda la vida por delante. No sabes si mañana vas a vivir. 28 años de edad. Pero sabemos que Él está con el Señor, disfrutando de lo mejor, disfrutando del fruto que estamos esperando. Pero no sabemos si mañana, hermanos, tendremos vida o no. Y nuestro destino es el infierno por toda la eternidad, o el gozo en el cielo por toda la eternidad. Y hoy tenemos la decisión: ¿qué hacemos con Jesús? ¿Creemos en su sacrificio y le entregamos nuestro corazón? ¿O seguimos pensando que no lo necesitamos? Y muchos van a estar en el infierno diciendo: yo fui buena gente. Entonces, ¿por qué estoy en el infierno? Porque rechazaste lo que Dios determinó para que fuésemos salvos. Creer que Jesús murió por mí en la cruz y entregarle el corazón. Pero solo los humildes pueden entregar su corazón. Amén, amados. Revisa tu corazón si tienes falta de perdón por una ofensa de un hermano, de una hermana, y eso te estorba, por una ofensa de tu esposa o de tu esposo, o de tus hijos o de tus padres, y no perdonas. Tu destino eterno está en riesgo y eres candidato a morir de cáncer. Amén. Ahora, no podemos afirmar que toda la gente que muere de cáncer es porque no había perdonado, ¿no? Pero hay un alto índice de casos que han visto que ha sido por falta de perdón. Estoy agradecido con Dios porque las ovejas de Bethesda saben que hemos estado hablando sobre el tercer cielo, sobre el infierno. Y esto viene a enriquecernos ampliamente lo que hemos estado meditando en el Señor. Amén. Quiera Dios que hoy algunas almas aquí se salven del infierno, porque otros seguirán endurecidos en su corazón y no estarán dispuestos a perdonar, aunque eso signifique el infierno para su vida. Hermanos, Dios pone delante de nosotros un destino glorioso. Él ya lo hizo todo. Depende de nosotros. Señor, gracias. Gracias porque has venido a Bethesda, a un lugar de enfermos, a un lugar de necesitados, de cojos, de ciegos. Señor, Padre, para traer sanidad. Has venido, Señor, para traer esperanza y luz para los que andan en tinieblas, para libertar a los cautivos, para romper cadenas, para vencer al maligno que nos ata, para derrotar el orgullo que nos conducirá al infierno.
para destruir la obra del maligno y para poner delante de nosotros un camino de vida, un camino de luz. Oh Señor, gracias por venir, Señor, por pasar por Bethesda. Pero tú nos dices hoy, yo estoy aquí. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? Yo te puedo sanar. Pero ¿quieres ser sanado? ¿O quieres seguir en tu pecado? ¿Quieres seguir en tu orgullo, en tu enfermedad, en tu maldad? ¿Quieres seguir deleitándote en aborrecer al que te hizo daño? El Señor está aquí, hermanos. Y quizás no vuelva a visitar el estanque. Él pasó una vez por ese estanque y dijo a ese paralítico enfermo por tantos años: ¿quieres que te sane? Oh Dios. Oh Dios. Dios de misericordia eres tú, Señor. Oh Dios. El deseo de Balaam era continuamente maldecir a mi pueblo. Él nunca vio a su Dios en medio de su pueblo. Y hoy, ¿cuántos están como Balaam, menospreciando a sus hermanos, maldiciéndolos continuamente, no viendo mi rostro en ellos? El fin de Balaam fue la muerte. ¿Quieres tener vida? Ama a tu hermano como a ti mismo y haya unidad en el cuerpo de Cristo para que sea establecido el reino entre vosotros. Hermanos, porque el que no perdona es como aquel que se ata una cuerda al cuello y el otro extremo hay una gran roca para ser lanzado al mar y ser tragado. Pero Dios está aquí para desatar esa cuerda y para traer libertad a los cautivos. Despidámonos cantando El Señor hará volver. Con esperanza, hermanos, cantemos. Y quedamos casi despedidos. Y el día de mañana, a las 10 de la mañana, hermanos, tendremos otro tiempo glorioso oyendo la palabra de Dios que nos traen los siervos del Señor. Amén, amados. Y hermanos, perdón, el Señor hará volver a los cautivos que quieran salir de Babilonia, porque muchos se quedaron en Babilonia. Así que cantemos al Señor con la esperanza de que nosotros somos de esos que salimos de Babilonia. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, como los que sueñan será. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, como los que sueñan será. Nuestra boca se llenó de alabanza y de risa, y dirán en las naciones: Jehová se ha engrandecido ahí. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, como los que sueñan será. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, como los que sueñan será. Grandes cosas ha hecho Dios.
purificarte. Y hoy has dicho en tu corazón: tal vez para mí no hay perdón. He pecado contra ti. Pero hoy te digo que hay liberación en Sión, que hay salvación. En tu corazón está el elegir. Agrietada o arruinada, déjame quebrarte para volverte a hacer. Mi presencia estará moldeándote como una vasija nueva, y en medio del horno serás purificada y tus grietas serán sanadas. Oh vasija, escucha hoy el clamor del alfarero celestial. Y no te cansas, Señor, de hablarnos. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestro todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a correr en pos de ti. Los ojos de esta anciana, Señor, a la cual le mostraste de lo que tenía que arrepentirse. Ayúdanos hoy, Señor, y muéstranos, Padre, de qué obras debemos arrepentirnos, Señor. Muestra nuestra caminata, Padre. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, de lo que hemos dejado de hacer, Padre. Muéstranos, Señor, el camino que tú has trazado para nosotros. Ayúdanos como congregación, Señor, a rendirnos a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser como esa visión, Padre, de ese ejército que va con su pastor, oh Rey. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pedimos. Gracias, Señor. Tú eres nuestro oportuno socorro, Señor. Extiende tu mano y sigue haciendo tu obra en nuestras vidas. Tú perdonaste al rey Manasés, tal vez el hombre más perverso de la historia. Tú perdonas a todo el que se vuelve a ti. Señor, que nuestro corazón arda en un anhelo por conocerte más y volvernos en santidad, así como tú eres santo, que seamos nosotros santos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.